Bueno, yo ahora voy a dejar de verlas. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, vamos a cerrar el día de hoy con, con lo que está establecido en el programa como unidad número 11. Esta unidad número 11 está enclavada dentro del eje de lo que son los contratos en particular, ¿no es cierto? Donde ya habiendo visto la teoría general del contrato, vamos viendo cada uno de aquellos contratos típicos, en este caso contenidos en el Código Civil y Comercial, para cerrar la asignatura. El día de hoy vamos a ver los contratos de mutuo, comodato y donación. Vamos a arrancar por el contrato de mutuo, regulado en unos 7 artículos dentro del Código Civil y Comercial, y le he colocado esa imagen porque si bien no es la única que simboliza el mutuo, pero para que nos sea de más sencilla comprensión, el mutuo es un préstamo de dinero. Cuando un amigo nos pide o nos presta algún dinero, eso es un contrato de mutuo. ¿Sí? Técnicamente está contenido a partir del 1525 del Código Civil y Comercial, que nos dice: hay contrato de mutuo cuando el mutuante, que es quien entrega las cosas, se compromete a entregar al mutuario, el que la recibe, en propiedad. Este es un detalle central. Entrega las cosas en propiedad. Las da para que el otro se haga dueño de las cosas, para que la otra parte asuma la titularidad de las cosas que entrega. Una cantidad determinada de cosas fungibles. Cosas fungibles, o sea, aquellas que pueden ser reemplazadas por otra de igual calidad y cantidad de la misma especie. Y o sea, el mutuario, aquel que recibió, se obliga a devolver, a restituirle al mutuante igual cantidad de cosas de la misma calidad y la misma especie. Juan le presta a Silvia o le da a Silvia 1.000 pesos. Silvia asume ese dinero en propiedad y le tiene que restituir 1.000 pesos después. No Obviamente que pueden ser los mismos billetes, pero no necesariamente. No es necesario que esto así ocurra. Rápidamente vemos los caracteres. Es consensual. Ya no quedan contratos en el nuevo Código Civil y Comercial, contratos reales, que son aquellos que se perfeccionan o nacen a partir de la entrega de una cosa. Fijémonos que el concepto del 1525 nos decía que una parte se compromete a entregar a otra. Entonces, con el mero acuerdo de voluntades de ambas partes, de mutuante y mutuario, mutuante y mutuaria, estamos en presencia, ya ha nacido este contrato. Es conmutativo en función de que las prestaciones, las tareas, las actividades de cada una de las partes están establecidas desde el inicio del contrato, del nacimiento del contrato. El mutuo, como ya forma parte de una legislación de derecho privado, un código unificado civil y comercial, se presupone oneroso. El contrato de mutuo, en principio, por regla, es oneroso, en razón que prevé el artículo 1527 que se deben intereses por la utilización de ese capital, de esas cosas que se entregan en propiedad. El mutuo civil, con anterioridad, era gratuito y el mutuo comercial era oneroso. Ya ahora, solo un contrato de mutuo es el que subsiste y
en principio se presupone oneroso. Es bilateral. ¿Por qué es bilateral? Porque la parte mutuante se compromete a entregar cierta cantidad de cosas y la parte mutuaria a restituir o a entregar con posterioridad igual cantidad de cosas al mutuante. El contrato de mutuo es no formal. La ley no exige formalidades, razón por la cual son las propias partes quienes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, van a determinar de qué manera se va a llevar adelante el mutuo. Por cierto, que es un contrato nominado, en atención a que está previsto por el Código Civil y Comercial en el articulado que vimos recién, 1527, 1532, y es de ejecución diferida. No tendría sentido que el contrato de mutuo fuera instantáneo, en atención a que una parte transfiere la propiedad de ciertas cosas y la otra va a restituir idéntica cantidad de cosas. No tendría sentido que se haga la entrega y la restitución en el acto. Entonces, un contrato que en principio está llamado a perdurar. Bueno, aparecieron movimientos. Les juro que yo no quise hacer todo eso. Volvemos acá. Seguimos ese ha ido el programa en este sentido. Las, las partes pesan sobre ellas determinadas obligaciones. Mutuante, quien se compromete a entregar las cosas. El prestamista, quien en primera instancia da las cosas. Yo esto se lo subí también en la parte de materiales de esta plataforma, de la plataforma Tips. ¿Qué obligaciones tiene el mutuante? Aquel que entrega las cosas. En primer lugar, como se compromete a entregar una cosa y el contrato queda perfeccionado con ese compromiso, tiene que entregar la cantidad, las cosas que se hubiera comprometido, ¿no es cierto? Como una obligación casi de género, en general va a ser de género. Otra de las obligaciones que tiene, nos dice el código, es la de responder por los vicios por mala calidad de las cosas que entregara o los vicios ocultos que éstas tuvieran. Si es que fuera oneroso, si el contrato de mutuo fuera gratuito, que puede ser gratuito si las partes así lo prevén, no responde por este elemento natural. Y por supuesto, el mutuante debe prestar colaboración para que el mutuario con posterioridad o la parte mutuaria pueda restituir las cosas. Esta parte mutuaria, ¿qué obligaciones pesan sobre ellas? En primer lugar, la devolución, que fijémonos que emerge de la propia definición del contrato, en términos de devolución en el plazo acordado, en el lugar establecido, que en realidad son todos cuestiones que ya sabemos cuando veíamos el pago en la primera parte, en la primera mitad de la asignatura, cuando veíamos la parte de obligaciones y veíamos el pago, ¿no es cierto? Vemos que la parte cumplimenta con las obligaciones a su cargo, pagando, entregando con los principios de identidad, integridad, puntualidad, completividad. En definición, acá tenemos una obligación de dar una cosa o dar género o de dar cosas, y hay que cumplimentarlas con todos los requisitos que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Devolución en término y lugar de la cantidad de cosas de la misma especie y calidad que las recibida. Si nos hubieran entregado dinero, entregamos la misma cantidad de dinero. Si nos hubieran entregado aceite, tendremos que restituir la misma cantidad de aceite de la misma calidad, ¿no es cierto? No otra. Si no hubiera sido establecido un plazo, nos dice el código que hay que restituirlo a esa cantidad de cosas, les pido mil disculpas, dentro de los 10 días de que el mutuante requiera la restitución, salvo que de los usos, ¿no es cierto?, surja otra posibilidad. También el mutuario, quien ha recibido las cosas, pesa sobre él la obligación de pagar
en tiempo y forma los intereses pactados. Los intereses, nos dice el código, se deben por... esperen que nos fuimos lejísimos. Los intereses se deben por trimestres, salvo que se hubiera realizado una estipulación distinta. O sea, se deben intereses, es la regla, por eso el contrato es oneroso. Si no se hubiera establecido con qué periodicidad se van a pagar los intereses, es trimestrales. Si no, nos vamos a lo que las partes hubieran acordado. Bueno, vamos a ver si esto acá se para. Esperemos que no sigamos. Intereses. Sabemos que... No se para. Les pido, la verdad, les pido mil disculpas. Los intereses, sabemos que en función a aquello que representan, a aquello que acceden, tenemos distintos tipos de intereses. En atención a la función que estos cumplen, tenemos intereses compensatorios, moratorios y punitorios. Esto los vimos también cuando vimos obligaciones de resumen de dinero. Entonces, los intereses compensatorios, que son aquellos que se deben por la utilización del capital dinerario ajeno. O sea, alguien nos presta dinero, restituimos en el tiempo acordado con más una suma de dinero, esa suma de dinero conforma lo que son los intereses compensatorios. ¿Se deben intereses compensatorios? Sí, claro. ¿Qué intereses se deben? Los que las partes hubieran establecido. Y si no, nos vamos a lo que viene en la parte general, ¿no es cierto? Fíjense, todos estos artículos 700 son los de las partes de obligaciones, los que establecimos y que ya habíamos visto, según el uso, etcétera, etcétera. Luego tenemos los intereses que se devengan cuando no se restituye la suma dineraria en el término acordado, ¿no es cierto? Son el daño y perjuicio por la no entrega, el no pago o la no restitución en término. Esos intereses pueden ser moratorios o punitorios según que las partes los hubieran previsto o no. Si las partes nada dijeron, son los intereses moratorios que se deben, ¿no es cierto? Si teníamos que restituir la suma de dinero en atención del mutuo X día y no lo hemos hecho, estamos debiendo la suma equivalente a la mora. ¿Eso de cuánto surge? El interés de plaza, etcétera, etcétera. Todo lo que ya vimos en materia de obligaciones. Y los intereses punitorios, que son los moratorios convencionales, pueden pactarse por las partes y sustituyen, por cierto, los moratorios. Ya no correrían aquellos, sino estos. El código utiliza la palabra intereses. En rigor es un tanto llamativo, para decirlo o para tildarlo de alguna manera, cuando nos dice que en el 1527, en el artículo 1527, nos dice que los intereses cuando las cosas dadas en mutuo no fueran dinero, cuando fuera combustible, cuando fueran kilos o quintales de cereales, etc. Cuando son cosas de estas características, de estas obligaciones de género, de todos modos, la contraprestación que la parte mutuaria debe abonar también se denominan intereses. ¿Cómo dice el código que se opera o se actúa en estos casos? Dice que se liquidan en dinero. O sea, la retribución que la parte mutuaria debe abonarle al mutuante, cuando las cosas otorgadas, entregadas en mutuo no fueran sumas de dinero, se liquidan en dinero. O sea, se llaman intereses, se pagan en dinero y se toma el precio de las cantidades de cosas, de los litros de combustible, de los quintales de cereales, que tenga esas cantidades de cosas, el precio que tengan en el lugar donde debe efectuarse el pago de los accesorios, dice el 1527. El día del comienzo del periodo de esos 3 meses que mencionábamos recién, o el plazo que las partes hubieran acordado, si fuera mensual, semestral, o el plazo que las partes hubieran acordado, excepto pacto en contrario.
cierto que en esto rige la autonomía de la voluntad, las partes pueden perfectamente establecerlo. Si no hubieran establecido nada, será trimestralmente, y el precio que se va a tomar es el que tiene el primer día que empieza a correr el plazo. Entonces ya sabemos que al final del plazo, el monto que va a haber que sacarlo es el que tenían las cosas el primer día. Si son 3 meses, nos vamos 3 meses para atrás. Entonces, como vemos, para hacer un pequeño resumen, y ojalá para adelante no nos pase lo mismo. El mutuo entonces es cuando se entregan cosas que son fungibles, eh, en principio consumibles, que las partes se entregan en propiedad, ¿no es cierto? Es una obligación de dar cantidades de cosas o de dar género, para transferir la propiedad. Recibe en propiedad y tiene que después restituirla. Para eso, la regla es que es oneroso. Se puede establecer la gratuidad, por cierto. Esa onerosidad se salda, se solventa a través de intereses. En definitiva, el mutuo más frecuente, más habitual, es el de dinero, ¿cierto? Es el de las obligaciones de dar suma de dinero, de dar cantidades de cosas, diría el código. Recordemos que la denominación cantidades de cosas para las obligaciones dinerarias es una denominación que incorpora el poder ejecutivo al anteproyecto que elevó la comisión jurídica conformada a tal efecto y la incorpora de esa manera sin ninguna razón de ser que lo justifique, ¿no es cierto? En rigor son todas obligaciones de género, pero bueno, esa es la denominación que tiene. Entonces lo más frecuente para comprender o interpretar un contrato de mutuo es pensar en un préstamo de dinero. ¿Mm? Similar es la realidad que nos presenta el comodato. El comodato, para que lo pensemos en el momento que lo estudiamos, para analizarlos, son los préstamos de cosas, cosas no consumibles en este caso. Por ejemplo, en una librería o en una biblioteca, cuando uno saca un libro y lo tiene que restituir a los 15 días, eso es un comodato. ¿Mm? ¿Qué nos dice el 1533? Hay comodatos, hay contrato de comodato si una parte se obliga a entregar a otra una cosa no fungible, o sea, una cosa que está individualizada y que es distinta a los demás individuos de su misma especie. En los libros, como veíamos el de recién, fíjense que es un libro X, pero está identificado con un número, tiene una determinada antigüedad, etcétera, etcétera. Un auto, patente tanto, una casa, X casa determinada en tal ubicación, etcétera. Entonces, una parte, que es el comodante, se obliga, se constriñe a entregarle a otro una cosa no fungible, un libro para que lo lea, un auto para que ande un tiempo, una casa para que lo utilice durante determinado tiempo. Esa cosa no fungible puede ser mueble o inmueble, para que se sirva gratuitamente de ella. Caracteriza el comodato de la gratuidad y restituye, al final del contrato, la misma cosa que hubiera recibido. Es central aquí la gratuidad. Como carácter es entonces consensual, porque del momento que una persona se compromete a entregarle una cosa no fungible, mueble o inmueble a otra, y esta otra la acepta y se compromete a restituirla al final del contrato, pudiendo utilizarla de manera gratuita, tenemos contrato, ¿no es cierto? Allí ha nacido el contrato de comodato. Es conmutativo en atención a que las partes ya saben desde el momento en el que el contrato hubiera nacido, en qué momento quien reúne el carácter de comodante lo tiene que entregar y quien reúna la característica de comodatario o comodataria tiene que restituirlo. Es un contrato gratuito. Es un contrato gratuito. Carácter distintivo, noción fundamental, la gratuidad. Si no fuera gratuito, sería una locación. Si el comodato tuviera onerosidad, no estaríamos hablando de comodato, sino que estaríamos hablando de una locación de cosas.
Porque si alguien se compromete a entregarle a otro una cosa no fungible y esta otra restituirlo, luego de pagar un precio, es un contrato de locación. Son cosas distintas. ¿Este contrato es bilateral o es unilateral? Muchos dicen que es un contrato unilateral en función de que hay obligaciones para el comodatario, pero yo le he puesto bilateral. A mí no me convence que sea un contrato unilateral desde la sanción del Código Civil y Comercial. Si el contrato naciera con la entrega, como ocurría en otras épocas, el contrato no nace hasta que la cosa no se entregue. O sea que es un contrato real. Bueno, sí, perfecto, ahí estamos de acuerdo. Solamente obligación del comodatario de restituir. Pero no es el caso. O sea, no es el caso. O sea, con el solo acuerdo de voluntades, el comodante o quien reúne este carácter está constreñido a entregar la cosa. Y el otro, luego, la otra parte, está constreñido a restituir, la razón por la cual tenemos dos partes con obligaciones. En mi modesto saber y entender, estamos hablando de un contrato bilateral. ¿Cómo es la forma en esta modalidad contractual? No hay formalidades específicas, no exige la ley ningún carácter o ninguna formalidad, razón por la cual es un contrato no formal. ¿Cuáles son las implicancias de que un contrato sea no formal? Significa que son las propias partes quienes eligen, quienes deciden cuál es la forma que él mismo va a reunir. ¿No es cierto? No hay contrato sin forma, porque el contrato es un acto jurídico. Como, como el acto jurídico, sus elementos esenciales son sujeto, objeto, causa, fin y forma, razón por la cual el contrato siempre va a tener forma. En este caso, la que las partes deciden otorgar. Es también el comodato un contrato nominado o típico. ¿Por qué? Porque está regulado, está establecido, está tipificado en el Código Civil y Comercial. Misma referencia realizada a el mutuo. Es un contrato de ejecución diferida. No tendría sentido que nos prestaran o prestáramos algo y eso fuera restituido en el momento. Sería como entregar algo para que alguien lo vea y listo, ¿no es cierto? Como quien ve una fotografía. No tendría el carácter del comodato. El mutuo y el comodato es como que van de la mano. Lo iban mucho más cuando el mutuo civil era gratuito, ¿no es cierto? Entonces, en el mutuo es el préstamo de una cosa consumible y en el comodato no. Esa era en su momento la diferencia. En rigor ahora tenemos algunos caracteres diferenciadores que son los que estamos pudiendo ver. Por supuesto, siempre el elemento caracterizante es la cosa no fungible, en este caso del comodato, el elemento distintivo conjuntamente con la gratuidad del mismo. Qué problema, parece ser como los anteriores. Bueno, lo iremos frenando. Sí, lo iremos frenando. ¿Qué le va a hacer? ¿Cuáles son las obligaciones del comodante? O sea, ¿quién entrega la cosa? ¿Quién da la cosa? El propietario de la cosa. El comodato suele utilizarse en ocasiones para disfrazar o disimular una locación, ¿no es cierto? Por ejemplo, se quiere hacer por un plazo inferior al tiempo que la locación prevé. Pensemos que 3 años es mucho tiempo. En nuestro país, realizar un contrato por 3 años de duración es quizás un poco extenso. Quizás esta modificación se fue un poco lejos, esta última reforma del Código Civil y Comercial, el extender el plazo mínimo de la locación a 3 años con destino vivienda. Entonces, en ocasiones,
suele hacerse un contrato de comodato sobre un inmueble, ¿no es cierto?, sobre un préstamo gratuito de una cosa, y se libran pagares mensuales, ¿no es cierto?, con vencimientos mensuales de lo que sería el equivalente a meses. De esa forma, piensan algunos propietarios que pueden, ¿no es cierto?, eludir ese plazo mínimo. En rigor estaría mal, ¿no es cierto? Se dice que lo que tiene ojo de león, diente de león, melena de león y ruge como león, es un león, ¿no es cierto? Entonces, si alguien le entrega un inmueble a otro y ese otro paga por ese motivo un precio mensual, es una locación, aunque lo disfracemos de comodato. Quedándonos en el comodato real, ¿verdad? ¿Qué obligaciones surgen para las partes? Empecemos viendo sencillamente las del comodante, de aquel que propietario de la cosa. La primera es entregar la cosa en el tiempo, el lugar, el modo que hubieran convenido, ¿no es cierto? Con todos los requisitos del pago que teníamos recién. Permitirle a la parte comodataria, a aquella que recibe la cosa, que la utilice durante el tiempo convenido o el tiempo que tenga la cosa en su tenencia. También nos plantea el código lo siguiente, que debe el comodante, el propietario de la cosa, responder por aquellos daños que se le hubiera provocado al comodatario, siempre que se los hubiera ocultado. O sea, esta parte para responder por los daños, porque en principio los contratos que son gratuitos son vistos con otro ojo, con otro tamiz, analizados con otra lupa por parte del derecho, ¿cierto? Fíjense que los contratos a título gratuito, muchos de los elementos naturales no están, ¿no es cierto? En este caso resurge el de los vicios y los daños que estos provoquen, siempre y cuando se hubieran ocultado. O sea, el comodante presta la cosa, la presta gratuitamente, pero sabe que tiene un vicio y sabe que ese vicio puede provocar daños. Entonces, para que proceda la responsabilidad por daños causados al comodatario en función de los vicios de la cosa, este vicio debe haber sido conocido por el comodante y debe haber sido ocultado a la parte comodataria. Debe reembolsar, debe restituir o debe pagar los gastos extraordinarios de conservación de la cosa. Hemos visto que los gastos de conservación de las cosas la tiene que hacer quien tuviera la propia cosa. Pero los gastos extraordinarios, supónganse que alguien nos presta un departamento, un tío, un amigo, el padrino, la madrina, nos presta un departamento. Tiene un departamento en Río Cuarto, nos venimos a vivir, bueno, yo te lo presto. Mientras vos estuvies, si va el día, yo te lo presto. Y presta y presta el departamento, ¿no es cierto? Los que son gastos extraordinarios corren por cuenta del propietario. Hay que hacer una instalación de una caldera y la tendrá que pagar en el edificio, la tendrá que pagar el propietario, porque son gastos que exceden la conservación, son gastos extraordinarios. El comodatario le tiene que avisar al comodante y si los paga, porque en definitiva son gastos que no se pueden en algunas ocasiones demorar, tiene derecho a ser reembolsado de estas cosas. Entonces, el comodante, el que presta, ¿no es cierto? El en principio generoso que presta una cosa para que otro lo use gratuita, ¿qué obligaciones tiene? Entregar la cosa al momento que se lo comprometido, en el tiempo, del modo, etcétera, etcétera, permitirle que la use. La idea es esa en el comodato, ¿no es cierto? Es permitir que la use. Como la idea en el mutuo también es que lo haga propio. En el mutuo me quedo pensando que podríamos haber hecho una acotación allí antes de cerrar. El mutuo está dado en función y en principio en interés de la parte mutuaria. Si alguien le entrega a otro dinero,
¿Enfrente a qué contrato les parece que estamos? ¿Enfrente a un depósito o enfrente a un mutuo? Y un depósito irregular. Nosotros vimos depósito irregular era cuando se entregaba en propiedad. En principio no lo sabemos, porque es alguien que le está dando dinero a otro. Sí sabemos que el que lo recibe tiene la obligación de devolver. Ahora fijémonos el carácter distintivo. Lo vimos al principio de esta unidad, el contrato de depósito. En el contrato de depósito irregular, si alguien tiene que pagar y hubiera fuera dinero, es el que da el dinero. Porque el contrato de depósito es en función del propietario del dinero. Cuando uno lleva plata al banco, es para que nos la cuiden. En cambio, el contrato de mutuo, el que recién vimos, está en principio en función del mutuario. Es quien necesita un dinero y otro se lo puede facilitar o prestar para que lo use. Entonces, vamos a poder distinguir prácticamente o teniendo uno de los elementos, más allá de lo que diga, si tenemos un contrato escrito, lo que diga el contrato escrito, en función del interés. El contrato de depósito irregular de dinero está dado en función del interés del depositante, para que le cuiden el dinero. En cambio, el mutuo está dado en función del que lo recibe, que es para utilizarlo. Volvamos a las obligaciones del comodatario. El comodatario, aquel que recibe la cosa no fungible. ¿Qué obligaciones pesan sobre esta persona, este sujeto? La primera, usar la cosa según el destino convenido. Encima que nos la prestan, tenemos que usarla bien, no la podemos arruinar, no la podemos deteriorar, no le podemos dar un uso distinto. Si el tío, padrino, madrina, abuela nos presta un departamento para que vengamos a estudiar, tendremos que darle el destino que tiene, no podremos poner un negocio, una industria, utilizarlos en contra o en violación de el convenio que tenga la propiedad horizontal, ¿no es cierto?, el reglamento, etcétera. Hay que usar la cosa según el destino convenido. No podremos usar un automóvil si nos lo prestan para competencias, ¿no es cierto?, si es un automóvil de calle. Hay que pagar el comodatario los gastos ordinarios del inmueble y todos aquellos gastos que sean necesarios para poder utilizar la cosa. Si nos prestan un auto, tendremos que pagar la nafta que vamos a usar. Si nos prestan el departamento, tendremos que pagar los impuestos habituales, tendremos que pagar las expensas, ni hablar los servicios, ¿no es cierto?, luz, gas, etc. Los impuestos extraordinarios tendrá que pagarlos el comodante, ¿no es cierto? Supónganse que se va a pavimentar la calle en la que está el inmueble y eso genera un impuesto extraordinario. Bueno, ese impuesto extraordinario lo va a tener que pagar el comodante. Dice conservar la cosa con prudencia y diligencia, íntimamente vinculada, ¿no es cierto?, con la primera, ¿no es cierto? Hay que utilizar las cosas con el destino, de modo prudente, como si uno fuera el propietario o la propietaria de la cosa, del mismo modo que uno utilizaría algo que le es propio. Y tiene que ser, el código menciona las palabras prudencia y diligencia. Tiene que responder el comodatario, o sea, aquel que tiene el uso de la cosa, por las pérdidas de la misma o el deterioro, salvo que la pérdida fuera de todos modos en manos del comodante. Nos prestan un caballo y el caballo se muere, ¿no es cierto? O nos prestan un inmueble y el inmueble es expropiado. Esas pérdidas, o le cae un rayo, ¿no es cierto? Esas pérdidas y esos deterioros, que de todos modos hubieran ocurrido estando la cosa en tenencia, en custodia del propietario, no. Pero si no, hay que responder. Si nos pierden las cosas, si nos rompen, hay que restituirla del mismo modo en que lo hubiéramos recibido. Y la obligación fundamental del comodatario es la de restituir la misma cosa con sus frutos y accesorios en el tiempo y en el lugar convenido. Si no se hubiera convenido un plazo, el comodante puede solicitar en cualquier momento la restitución. Che, devuélveme eso que es mío y lo necesito. ¿Cómo se termina el contrato? Nos pregunta el programa. Nos fuimos.
¿Cómo se termina este contrato? ¿Cómo se le pone fin? Hablábamos de la destrucción de la cosa. Va a ser difícil, chicas, esto. Espérenme un rato. Si la cosa se destruye, no existe subrogación real. Quiere decir que no, la cosa que quedara en lugar de la que se destruye, no está obligado el comodante a entregársela al comodatario, ni obligación tiene, nos dice el 1541, de prestar otra cosa semejante. O sea, nos prestaron un auto, el auto se destruyó o se extinguió, no está obligado a prestarnos otro. ¿No es cierto? Yo te presto este auto durante 4 meses y se destruye, por lo que fuera, por el motivo que sea, no está obligado a prestarnos otro. ¿Cierto? Es un contrato gratuito. Se había obligado a prestarnos ese auto, no otro. Entonces, si la cosa se destruye, el contrato se extingue. No está obligado a darle lo que quedó. Supóngase que en una casa se destruyó, no tiene por qué prestarle el terreno, ni está obligado a prestar otra cosa equivalente. También se extingue por voluntad del comodatario. O sea, a quien le han prestado la cosa decide restituirla, devolvérsela al dueño. Toma, esto es tuyo, te lo devuelvo. Es una alternativa que la ley le brinda, de terminar el contrato en cualquier momento. Aunque esto le pueda traer algún problema al comodante, ¿no es cierto? Porque el comodante dice, che, te lo presto, usalo, y de paso me aseguro que esa cosa está cuidada y no tengo que guardarla, porque no tengo dónde guardarla. Puede ser también. No todos lo hacen solamente en atención o pensando en la figura de quien lo hubiera recibido. Otro motivo muy harto frecuente en materia contractual es la terminación del mismo por vencimiento del plazo. Se establece un plazo X de duración del contrato, ese plazo transcurre, que es algo inexorable, el paso del tiempo. Entonces, con el mero vencimiento del mismo, el contrato se termina. Hay una circunstancia extraordinaria que prevé el artículo 1539, perdón, que dice que el comodante puede, o sea, el propietario puede requerir la cosa de manera anticipada si es que surgieran circunstancias que hacen que él lo necesite. Por ejemplo, nos presta un tío un departamento que tiene en la ciudad de Río Cuarto para que vengan a estudiar y resulta que su hijo decidió venir a estudiar cuando no lo había hecho y bueno, y vuelve y lo necesita. O también puede requerir el comodante la restitución si se le da un uso distinto al que la cosa prevé. Otra alternativa que da extinción al comodato es la muerte del comodatario. En estos contratos se presupone que es fundamental en la figura de quien recibe el beneficio a gratuidad, ¿no es cierto? O sea, se entiende que el comodante entrega gratuitamente esa cosa en atención o pensando en la persona de quien la recibe, salvo convención en contraria, que el fallecimiento del comodatario porque queda su familia y en realidad le había prestado una casa, o que resulte que no sea intuito persona, o sea, que sea para que en realidad el objetivo del comodante, que no está mal, es que se la cuiden. O sea, si yo te lo presto, vos usalo, mientras me lo cuides, usalo, suele ser frecuente y eso no está vedado. Entonces, la muerte del comodatario, por regla, extingue el contrato de comodato, salvo que se hubiera establecido que esto no iba a ocurrir, o salvo que el contrato claramente no haya sido en atención a la persona del comodatario su realización. Vamos al último de los contratos que esta unidad número 11 prevé, que es el de donación. Un contrato quizás más frecuentemente mencionado o conocido, con una extensión un poco mayor en el Código Civil y Comercial. Vamos a ver algunos aspectos, no muchos,
sino los que el programa nos solicita. ¿Qué es lo que es la donación? Es un contrato, es un acuerdo de voluntades. Es un acto jurídico bilateral porque requiere la conformidad de más de una voluntad. Requiere para nacer la concurrencia de la voluntad del donante y del donatario. Ambos tienen que aceptar. Nos dice el 1542. Hay donación cuando una parte, el donante, la donante, se obliga a transferir gratuitamente una cosa a otra y ésta lo acepta. ¿Cierto? Donante, donatario, se obliga a entregar una cosa y el otro se obliga o acepta que esa cosa le sea entregada. Si no hay acuerdo de voluntades, no hay contrato. Es un contrato consensual. Hay acuerdo de voluntades. Se dice que las donaciones manuales surgen con la entrega. Che, toma, te regalo este libro, recién ahí surge el contrato. Pero en principio el contrato es consensual, la propia definición no lo decía. Al igual que en el comodato, en la donación es un carácter central el de la gratuidad. Es unilateral porque el único compelido, la única parte obligada, es el donante, o sea, es aquel que se obliga a entregar una cosa a otro. El donatario, en principio, no tiene obligaciones. Por eso es un contrato unilateral. Respecto a la forma, que no nos cansamos de reiterar, que todos los contratos tienen forma, el tema es ver quién la determina. Si la determinan las partes, será un contrato no formal, y si la determina la ley, será un contrato formal. La donación, en este caso, por regla, es no formal, pero en función del objeto que ésta tenga como el objeto de entregar de manera gratuita, puede que reúna ciertas características. Si la donación es de un inmueble, tendrá que hacerse por escritura pública, ¿cierto? Sabemos que todas las operaciones sobre inmuebles tienen que ser por escritura pública, razón por la cual, si la donación es de un inmueble, tendrá que hacerse por escritura pública. Pero no porque el contrato de donación tenga que ser hecho en una escritura pública, sino porque todas las operaciones que se hagan sobre inmuebles tienen que ser efectuadas a través de esta formalidad. Es nominado, por supuesto, porque está regulado por el Código Civil y Comercial, y debemos agregar que es un acto entre vivo y no de última voluntad. Si fuera de última voluntad, estaríamos en presencia de un testamento que como tal no es un contrato, ¿no es cierto? El testamento es un acto jurídico unilateral porque no requiere del acuerdo, del consentimiento, de la participación voluntaria de aquel que va a ser beneficiado por esa liberalidad. La donación sí requiere que haya acuerdo de partes, de acuerdo de voluntades entre la parte donante y la parte donataria. Y empezamos de vuelta con el paso a paso. Nos plantea el programa. Capacidad de las partes. Concepto carácter es capacidad. ¿Cuál es la capacidad que tienen que tener las partes? Ser capaces para disponer de los bienes, ¿no es cierto? No es otra capacidad. Nos dice el 1548, quien tenga plena capacidad para disponer de sus bienes, e inmediatamente acota que los menores emancipados sobre bienes que sean obtenidos fruto de su trabajo. O sea, como los menores emancipados tienen una anticipación de capacidad, según lo que hemos visto en la parte general, solamente van a poder realizar contrato de donación sobre bienes que hubiera obtenido fruto de su trabajo. Capacidad para aceptar qué requisitos debe reunir aquel que va a ser beneficiado por una donación. Para aceptarla tiene que ser capaz. Para aceptarla, que es una cuestión de capacidad de ejercicio, ¿no es cierto? Ahora,
si a quien se le da en donación, a quien se le entrega de modo gratuito o a quien se quiere beneficiar de modo gratuito con la entrega de una cosa, es una persona incapaz de ejercicio, la aceptación, ¿quién la va a realizar? Si es una donación pura y simple, o sea, una donación que no tenga un cargo. Recuerdan que el cargo eran las obligaciones accesorias que pesaban sobre los beneficiarios de una liberalidad. O sea, eh, un donante entrega una cosa en donación e impone una obligación para que cumplimente este beneficiado. Es un cargo, ¿no es cierto? O sea, te dono este inmueble, pero es para que lo destines a tal actividad, ¿no es cierto? Para que pongas una copa de leche, para que Estado lo destine, que haya una universidad y no otra cosa. Entonces, esos cargos son obligaciones accesorias. Eh, si la donación fuera simple, no tiene cargo, no tiene obligaciones accesorias, la acepta el representante legal. O sea, los progenitores de los menores, los tutores de los menores que no tuvieran bajo un régimen de responsabilidad parental, los curadores, etc. Ahora, si la donación tuviera un cargo y fuera realizado en beneficio de un incapaz, quien va a tener que aceptarlo es el representante legal, pero va a tener que contar con autorización judicial, porque se está comprometiendo de alguna manera el patrimonio, los bienes o alguna actividad personal por parte de quien no tiene capacidad para poder aceptar eso. En otra parte de su articulado, el código nos dice que tutores y curadores no pueden recibir donaciones de quienes han estado bajo su tutela y curatela, ¿no es cierto?, del tutor, el menor, y de los curadores, los incapaces, antes de la rendición de cuentas. O sea, hasta que no termine la tutela, que no termine la curatela, que no se haga la rendición de cuentas, no pueden ser beneficiados con donaciones, e incluso si hay alguna deuda que el curador o el tutor tenga para con el menor que fue su pupilo, con el curador, la persona restringida o incapaz de ejercicio que hubiera estado bajo su curatela, si le estuvieran debiendo algo, deben ser saldados para poder realizarlo de esta manera. Tampoco pueden hacerle donaciones, ¿no es cierto?, los menores a los progenitores que estuvieran bajo su responsabilidad parental. Objeto, forma de... vimos capacidad, objeto y forma es otro punto que nos pide el programa y ya vamos acercándonos al final de esta unidad. En principio, si tenemos capacidad para disponer, podemos donar, ¿no es cierto? El 1551 plantea una limitante a esta alternativa que tenemos de donar. Nos dice que no puede ser objeto de donación la totalidad del patrimonio. O sea, no puede hacerse una donación en la que diga, le entrego a tal persona o a tales personas todo lo que tengo. Ni siquiera se puede hacer por una parte el 10% de mis bienes, el 50% de mis bienes, si es que previamente no se hubiera establecido que, bueno, eso era la última parte, perdón, me estaba anticipando con esta alternativa que uno habla, no, ese tampoco puede ser objeto de donación las cosas que no sean de propiedad del donante al momento de contratar. Vimos que sí se podían hacer compraventas futuras o de bienes que el vendedor se comprometía a que integrara su patrimonio y que era perfectamente posible. O sea, podía un negocio vendernos una cosa que a lo mejor aún todavía no lo hubieran recibido. La donación está expresamente establecido que no, en función del 1571, no pueden ser donadas cosas de las cuales no se tenga el dominio al tiempo de contratar.
En la restricción que veíamos al principio de que no puede ser la totalidad del patrimonio ni una parte del mismo, lo es, no lo, sí puede ser, o sea, sí uno puede donar todos sus bienes o una parte de los bienes si es que se reserva el usufructo. ¿No? Recuerden el derecho real de usufructo, en el cual una persona tiene la propiedad, pero el otro la posibilidad de utilizarla de manera vitalicia. Entonces, si uno se reserva el usufructo, sí puede donar todos sus bienes o una parte sustancial del mismo, o también puede hacerlo si es que cuenta con medios suficientes para su subsistencia. A lo mejor el patrimonio de una persona es tan extenso que quedarse solamente con el 10% le permite una perfecta dignidad para su vida futuro. En ese caso sí puede hacerlo. Entonces, para cerrar un poco en este ambiente hostil, para utilizar una palabra usada en los últimos días, en las últimas horas, no puede ser objeto de donación la totalidad del patrimonio o una parte alícuota o un porcentaje del mismo, ni cosas que no sean de propiedad del donante al momento de la realización del contrato. Para poder donar la totalidad del patrimonio o una parte alícuota, un porcentaje de él, puede hacerlo si es que se reserva el usufructo o si la parte restante le permite subsistir al mismo. Mencionamos un rato la forma en la cual se realiza la donación. Fíjense, el 1552 nos plantea que si las cosas que van a ser objeto de la donación fueran cosas inmuebles, terreno, una casa, un departamento, muebles registrables, automotores y prestaciones periódicas o vitalicias. Te dono una suma X dineraria por, de por vida. Tiene que ser realizado por escritura pública bajo pena de nulidad. En función del compromiso por la entidad, por el grado patrimonial que este tiene, o por el grado de sujeción que va a tener el compromiso asumido, y por lo menos la ley dice, vamos a hacerlo a través de una escritura pública que implique un mayor grado de reflexión. Es objeto de donación fueran cosas muebles no registrables, una computadora, una mesa, una silla, libros, ventiladores, etcétera, o títulos al portador, pagarés de terceros, cheques, etcétera, solamente se va a requerir la cuestión manual, la tradición, o sea, la entrega de la cosa donada, la tradición del objeto donado. Y el 1553 nos plantea que las donaciones que se hicieran al Estado tienen que ser realizadas a través de las medidas o los procedimientos administrativos que cada nivel estatal plantee, ¿no es cierto? Si es un nivel municipal, lo que plantea el municipio, y así. Vamos terminando ya esta parte con los últimos puntos del programa de donación y nos plantea algunos supuestos especiales. Nos plantea la donación con cargo, a la que ya hicimos alguna reflexión con anticipación, y la donación inoficiosa. Artículos 1566, 1562 y 1565. Donación con cargos. El cargo, veíamos y decíamos recién, que es la prestación o la obligación accesoria que se le coloca a los beneficiarios de una liberalidad que hacen que el acto sea oneroso en la partecita del cargo. Se puede imponer cargos a favor del donante o del tercero. A ver, yo te voy a donar un campo, pero vos me tenés que pagar el alquiler de un departamento de tales características de por vida. En principio parece razonable. Eso puede ser a favor del donante, de quien efectúa la donación, o de un tercero, de mi hijo, de los chicos que vengan al club tal, etc.
a favor, sean ellos relativos al empleo o al destino de la cosa donada. O sea, estos cargos pueden ser relativos a la utilización de la cosa. Le donamos al Estado Nacional para este inmueble para que coloquen una universidad como la Universidad Nacional de Río Cuarto, o que consistan en una o en más prestaciones, que es lo que mencionábamos recién. Puede ser para el destino que se le va a dar a la cosa, o puede ser otra obligación distinta. Si es un favor de un tercero, no del propio donante, sino de otra persona, el donante y sus herederos, o sea, si es en favor de un tercero, tanto el tercero, el donante como los herederos del donante pueden solicitar la ejecución del cargo, pero solo el donante y los herederos pueden pedir que quede sin efecto la donación. O sea, no puede el beneficiario de los cargos pedir que quede sin efecto la donación, porque en definitiva no tiene nada que ver con la cosa. ¿No es cierto? Los chicos que asisten al club tanto. Supónganse que alguien tiene un lote que es casi una manzana y dice, mira, yo te lo voy a donar al lote, pero en la esquina vos tenés que hacer una placita que le permita a los del club de enfrente, que es el club donde yo fui toda mi vida, que los chicos puedan utilizarla ahí para hacer determinada actividad. Eso es en favor de un tercero, ¿no es cierto? El donante, sus herederos y el tercero beneficiario, el club, por ejemplo, pueden demandar al beneficiario de la herencia para que cumpla con el cargo. Pero si lo que vamos a pedir es que quede sin efecto la donación por el cumplimiento de los cargos, eso no lo puede plantear el beneficiario. O sea, el club que va a verse favorecido por el cargo que hemos planteado solamente va a poder ejecutar el pedido de la utilización, no va a poder decir que quede sin efecto. Ahora, si el tercero ha aceptado el beneficio representado por el cargo, el club dijo, qué bueno, vamos a utilizar esa plaza para que los chicos vayan a hacer ejercicios. En caso de revocarse el contrato de donación, si la donación queda sin efecto, puede reclamarle al donante o a sus herederos que cumplan con el cargo. O sea, el club le puede exigir al donante, che, vos ya habías dado este compromiso. En realidad se le habías transferido la cosa a X, luego volvió la cosa a vos el compromiso lo tenés que mantener y cumplimentar. Eso ocurre con los cargos, ¿sí? No sé si queda claro. Nos plantea el programa también el caso especial de las donaciones inoficiosas, las donaciones que no resultan efectivas, que no están de un modo correcto, que no son eficaces. Nos dice en 1565, se considera inoficiosa la donación cuyo valor excede la parte disponible del patrimonio del donante. Se aplican a esta situación los preceptos sobre la porción legítima. Entonces, sabemos que la donación ya habíamos visto cuando vimos en su oportunidad de la parte general la porción legítima que una persona no puede disponer si tiene herederos forzosos, que estos son los que no pueden ser privados de una parte del patrimonio, descendientes, ascendientes y cónyuge. Si tuviera estos órdenes, no puede disponer más allá de determinado porcentaje, ¿cierto? Si tiene descendientes, no puede disponer más del 34%, por ejemplo. Entonces, lo que exceda ese porcentaje realizado en una donación se torna en inoficioso y le aplicamos todos aquellos que veíamos a los preceptos sobre la porción legítima. Ahora sí, ya lo último, el último de los puntos que tenemos es el pacto de reversión y la revocación de la donación. Se puede convenir la reversión, es un pacto, es un acuerdo que se plantea sujetando el contrato de donación a la condición resolutoria. Recuerden que condición resolutoria era, se daba un beneficio, se daba un derecho, pero si ocurría un acontecimiento futuro e incierto, ese derecho otorgado volvía para atrás y desaparecía. Entonces, se puede convenir la reversión. Quiere decir,
acordamos esta donación, pero si pasa tal cosa, queda sin efecto. A la condición resolutoria de que el donatario, o sea, que el beneficiario, su cónyuge o el donatario, su cónyuge y sus descendientes, o el donatario sin hijos, fallezcan antes que el donante. O sea, yo te dono esta casa, pero si vos falleces antes que yo, la donación queda sin efecto y la casa vuelve. Yo te dono esta casa, pero si falleces vos y tu esposa, la casa vuelve. O yo les dono esta casa para este grupo familiar. Ahora, si fallecen vos, tu esposa y tus hijos, vuelve. ¿Sí? Entonces, se puede, sujetando a la condición resolutoria, que el donatario, o el donatario, su cónyuge y sus descendientes, o el donatario sin hijos, solo fallezca antes que el donante. Si eso ocurre, se puede establecer esa reversión. Si no se establece, no pasa nada. Debe ser expresa y solo puede estipularse en favor del donante. O sea, si el donante tiene hijos y la donación está bien hecha y se pone que hay un pacto de reversión en favor del donante y de los hijos, no vale en favor de los hijos. Solamente vale en favor del donante. Si se ha pactado el pacto de reversión para la muerte del donatario sin hijos, la existencia de estos en el momento del deceso de su padre o madre extingue el derecho del donante. O sea, Juan le dona a Silvia un inmueble y plantea un pacto de reversión en el caso de que muriera sin hijos. Resulta que Silvia tiene hijos, fallece, ese derecho de reversión se extingue, desaparece. Y nos aclara el código que no renace aunque el donante sobreviva a los hijos. A ver, en principio las donaciones tienen muy en cuenta la persona del donatario, o sea, el donante, en muchas alternativas, y más si es un bien importante del cual se esté planteando la vuelta al patrimonio del donante, lo hace en especial atención de la persona del donatario, o sea, es para favorecer a tal o cual persona. Entonces, si dice, vamos a plantear que si vos te morís antes que yo, la cosa vuelve. Si vos te morís sin hijos antes que yo, la cosa vuelve, porque la idea no es que siga a los sobrinos, por ejemplo, de esta persona. Ese derecho se extingue si los hijos de esta persona existen al momento del fallecimiento de su padre o de su madre, quien hubiera sido beneficiada, aunque estos hijos fallezcan después que el propio donante. O sea, en realidad el donante lo que quiso impedir que fueran para sobrinos lo va a haber fracasado, digamos, porque se va a ir de todos modos, pero en realidad había planteado que era para el caso que el donatario no tuviera hijos. No los tuvo, sí los tuvo, entonces este pacto cayó, desapareció, aunque después los hijos prefallecieran al donante. Sí, ese es el pacto de reversión. En realidad es simple. Juan le dona a Pedro y le dice, si vos no tenés hijos o si vos tus hijos mueren, la cosa vuelve. Es simplemente eso. Y por último, la revocación, la posibilidad que le da la ley al donante, a la donante, de dejar sin efecto la donación. Dice, solo puede ser revocada por inejecución de los cargos, o sea, porque no cumple con el cargo si es que el cargo fuera planteado como resolutorio. O sea, te dono este inmueble, pero para que opere o para que esté ahí una universidad, si no me lo devolves. O sea, no puedes poner oficinas para que haya ahí o utilizarla como un lugar de turismo de los funcionarios. No, es para que haya una universidad. Si no hay una universidad, vuelve a mi familia. Entonces, la donación puede ser revocada por inejecución de los cargos, por ingratitud del donatario. Hay que demostrarlo, ¿no es cierto? Cuando el donatario abandona su suerte, el donante, que ésta hubiera cambiado,
sustancialmente con la donación que realizó, ¿no es cierto? Esa ingratitud, esa no atención, ese intentar quitarle la vida, distintos medios, ¿no es cierto?, que demuestran una ingratitud por parte del donatario y el donante, pueden hacer revocar a la donación. Y en caso que se podría plantear un caso revocatorio, la supernacencia de hijos del donante. Yo te dono este inmueble. Ahora, si yo llego a tener un hijo o una hija, vuelve. ¿No es cierto? Es una suposición de un ejemplo permitido por la ley de revocación de donaciones. Aclara el articulado que si la donación es onerosa, en realidad la donación onerosa no existe, está hablando de el grado aquel, por ejemplo, de los cargos. Si alguien hace una donación, que es de este monto, y plantea cargos que son de este tamaño, entonces, bueno, lo va a aceptar porque el beneficio es ostensible, pero este pedazo se considera oneroso, ¿no es cierto? El porcentaje equivalente hasta el límite del cargo es oneroso. ¿Qué dice el articulado? Dice, si la donación es onerosa, el donante debe reembolsar el valor de los cargos satisfechos o de los servicios prestados por el donatario. Esto es si la donación queda sin efecto, ¿no es cierto? Si le dice, mira, yo te presto o yo te regalo esto, pero si vos haces tales prestaciones o cumplís con tal cuestión. Si después lo revoca, por la circunstancia que fuere, va a tener que reembolsar los gastos que realizó con la prestación de esos cargos. Hasta aquí el desarrollo de la unidad número 11. Perdón, perdón, chicas, a esta circunstancia que se pasaba, no tuve, no presté atención a que estaba colocado de esa manera. ¿Dudas, inquietudes? Quedó muy claro, profe. No, ¿Sí? profe, ninguna duda. Le hago Bueno. una consulta respecto a cómo van a seguir las próximas clases. Nos queda la unidad número 12, solamente creo que es la última, y miércoles, jueves y creo que el lunes de la semana que viene. Las van a Bueno, ver con Guillermo Bramusi. buenísimo. Así que bueno, alguien más cercano a la edad de ustedes. No está tan veterano como el resto. Bueno, chicas, vamos